Siempre me ha gustado criar chanchos o cerdos. Es un próspero negocio al venderlos. Y para eso, les tenía acondicionado un corral a un lado de mi casa. Era parte de madera y parte circulado con malla de alambre. Pero había uno que era muy especial. Lo había criado desde que nació y me había encariñado con él. Ahora ya era grande, fuerte y muy inteligente. Parecía como si entendiera lo que le decía. Cuando tenía hambre, se restregaba en mis pies moviendo su colita y me gruñía mirándome a la cara para que le diera de comer. Además, me ayudaba a separar a los demás cerdos cuando vendía alguno, entre otras cosas. Entonces lo aparté del resto y le permití que durmiera conmigo dentro de la casa en mi habitación. Era una buena compañía para mí, a decir verdad. No sé si sepan que se dice que estos animalitos también pueden percibir las cosas paranormales. Puede que no tanto como los perros y gatos, pero creo en un dado caso pueden ser de mucha ayuda si perciben estas cosas. Los chanchos también son seres pensantes y se pueden encariñar con quien los cuida y les da de comer. A mí me sucedió en esto que les voy a contar. Yo vivía solo a las afueras de mi pueblo, criando a estos animalitos, y desde que lo metí a mi casa me sirvió de compañía. En ocasiones hasta miraba televisión conmigo. De verdad era extraordinario verlo. Pero de repente empezaron a suceder cosas muy extrañas. Al principio se escuchaban ruidos afuera donde estaban los chanchos. Azotaban la malla de su corral y ellos se alborotaban poniéndose muy nerviosos. Yo pensaba que eran ladrones que querían llevarse a mis cerdos. Tomaba mi escopeta y salía prevenido, pero al revisar todo no veía nada, aunque ellos seguían muy alborotados. En el corral no se veía absolutamente nada. Así sucedió por varias noches, hasta que en una de ellas escuché mucho alboroto, más que las noches anteriores. Empezaron a golpear mi puerta. La verdad, en esa ocasión sí sentí mucho miedo, tanto que no me atreví a salir para ver quién ocasionaba todo eso. Pero como los ruidos no cesaban, decidí salir con mi escopeta en mano. Al abrir la puerta, miré que era un cerdo quien la estaba golpeando para entrar asustado. También vi que la tranca de su corral estaba abierta y algunos se habían salido, lo cual era imposible ya que la tenía bien asegurada para que no se salieran. Mi extrañeza fue de quién pudo haberla abierto a esas horas de la madrugada. Después de meterlos entre mi cerdito y yo, con algunos trabajos a su corral, me fui a dormir llevando conmigo a mi fiel animalito. Todavía por la mañana no entendía lo que había sucedido esa noche y me propuse estar más al pendiente. Luego que les di de comer, los conté uno por uno y estaban completos. No me faltaba ninguno. Entonces me di cuenta que no era nada bueno lo que estaba sucediendo en mi casa, ya que los cerdos solo se alborotan si alguien anda entre ellos. Hasta cuando yo voy a darles de comer, lo hacen. Además, se sentía algo extraño, como si hubiese alguien, aunque yo no lo podía ver, se sentía su mala energía. La verdad, no creía en esas cosas, pero ahora me daba escalofríos. Después
ya no solo sucedía afuera de la casa, ahora también lo hacían dentro. Lo notaba porque mi cerdito de repente se ponía nervioso, mirando fijamente a cierto punto de la casa, replegándose en mí como si quisiera protegerme de algo, y para mí ya no era normal esa situación. Opté por ir a la iglesia para que el cura me diera agua bendita, bendijera un crucifijo y una Biblia. Por la mañana, cuando me levanté, lo primero que hice fue darles de comer a los chanchos, y después mi cerdito y yo nos fuimos rumbo a la iglesia para hacer lo que había pensado en la noche. Luego que le conté al padre todo lo que me sucedía, me dio el agua bendita, bendijo el crucifijo y la Biblia, diciéndome preocupado que en cuanto pudiera iría a mi casa para bendecirla también. Le agradecí y regresé a mi hogar. No quería dejarlo tanto tiempo solo por lo que estaba sucediendo. Aunque de día, en realidad no sucedía nada. No podía confiarme porque estas cosas, así como pasan de noche, pueden pasar en cualquier momento. Lo paranormal y los demonios no tienen horario para hacerse presente. Esa misma noche pude comprobarlo, porque al estar dormido, un estruendoso ruido en la puerta me despertó de golpe. Asustado, rápido me incorporé, tomé mi escopeta y salí solo para darme cuenta que uno de mis chanchos estaba muerto a un lado de la puerta. Al ver aquello, hice un disparo al viento, tratando de asustar a quien había hecho eso, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al no ver a nadie, solo el cuerpo del chancho destrozado. Parecía como si algún enorme depredador lo hubiera hecho. Era una escena brutal lo que había sucedido allí. Mi terror aumentó cuando miré en el piso un par de huellas diferentes a la de los puercos y a las mías. Una era de cabra y otra era de gallo, pero muy enormes, lo cual hizo que mi piel se erizara de miedo. Caminé temeroso hacia el corral, temiendo que todos estuvieran muertos, pero afortunadamente solo era ese al que habían sacrificado. Estaba asustado, así no lo podía enterrar, y pensé hacerlo ya que amaneciera. No quería permanecer ni un momento más donde el ambiente era muy tétrico. Tenía un miedo enorme. Mi escopeta no me servía para esos casos. Las armas no sirven de nada. Mi amigo cerdito me esperaba en la puerta, muy alerta, como si supiera lo que estaba sucediendo. Luego entramos a la casa y tranqué muy bien la puerta por dentro, poniendo muy cerca de mí las cosas que me había bendecido el Padre. Para estos casos, eso me podría servir más que las balas de mi escopeta. Ya más de noche, de madrugada, entre sueños, escuché que mi cerdito gruñía muy fuerte, y al incorporarme, miré que con su trompa empujaba la puerta tratando de impedir que algo entrara. De pronto, se abrió de golpe, arrojando a mi cerdito con una fuerza descomunal. Vi que una enorme y horripilante sombra entraba a la casa. Tenía cuernos y sus patas eran como las huellas que habían dejado afuera cuando mataron a mi otro cerdo. En serio que sentí un pánico brutal, quedando totalmente paralizado. Pero entonces mi cerdito se abalanzó contra aquella sombra, golpeándolo con su trompa una y otra vez, defendiendo con su propia vida la mía. Aunque no le ocasionaba ningún daño al golpear aquella sombra, porque solo pegaba su trompa en la pared, eso me dio tiempo para tomar mi crucifijo, el agua bendita y la Biblia,
rociándosela a aquel ente infernal, mientras oraba el Salmo 91, reprendiéndolo con el crucifijo en lo alto de mi mano. Aquel ser no era inmune a eso, y al recibir mis oraciones y el agua bendita, chillaba horripilantemente peor que todos mis chanchos juntos. Yo estaba temblando, aterrado, pero mi cerdito y la mano de Dios me daban fuerzas para luchar contra aquel mal. De repente, aquella sombra desapareció, cerrándose la puerta abruptamente cuando ya estaba a punto de desfallecer por el esfuerzo, y caí de rodillas exhausto. Después, aunque aquello se había ido, no dormí en toda la noche. No podría hacerlo ante tal suceso. Miré que mi amigo estaba lastimado de su trompa por haber golpeado con ella la pared, y me puse a curarlo. Era lo menos que podía hacer al haber arriesgado su vida. En la mañana, cuando me disponía a darles de comer a los demás, miré que a un lado de su comedero estaba algo semienterrado. Al ir a ver qué era, me di cuenta que era un muñeco hecho de trapo muy parecido a mí, con una foto mía y un escrito en un trozo de papel que decía: que este demonio enviado por mí destruya todo lo bueno que hay aquí, y otras palabras que no entendía. Con esto me di cuenta de dónde provenía todo lo que estaba sucediendo. Alguien me había enviado un mal por medio de brujería. Sabía que no tenía enemigos, pero como siempre, la envidia ocasiona este tipo de cosas cuando ven que alguien está prosperando, y en este caso, yo había sido el elegido. En eso, miré que el padre iba llegando y me preguntó qué era lo que traía en mis manos. Luego que le conté todo lo que había pasado en la noche, me dijo que ayer por la tarde había intentado venir, pero que extrañamente algo no lo dejaba seguir su camino, y por más que lo intentó, una fuerza desconocida se lo impedía, y tuvo que regresarse, pero que al terminar la misa de hoy a las 6 de la mañana, se vino directamente presintiendo que algo malo sucedía. Después bendijo mi casa y lo que había encontrado con brujería, diciéndome que se lo llevaría para quemarlo en la iglesia. Tenía que hacer una oración especial para que ese ser no volviera a molestarme. Y así fue, porque un tiempo después fui a misa, y el padre me dijo que todo había terminado. Alguien había ido a confesar su culpa. Obvio no me dijo quién. Tampoco me dio detalles, porque son secretos de confesión. Pero sí dijo que los males enviados así se regresan, y son muy notorios. Desde entonces, aquello no se ha vuelto a presentar. Solo les digo que hacer brujería no es nada bueno, y mucho menos para quien la hace, porque tarde o temprano se le revertirá y sufrirá en carne propia el mal que envían a otras personas. Mi padre siempre fue un hombre respetado. Se lo ganó a pulso y, cómo no, si fue maestro en el pueblo, pero también hacía albañilería, plomería, electricidad y deberes de campo. Aparte de que su nobleza era infinita, pues siempre regalaba comida a los más necesitados, y si no tenía dinero, ayudaba con su mano de obra en lo que se le requiera a cambio de nada. Eso sin decir que era un excelente papá, muy responsable y extremadamente cariñoso con sus hijos
y con mi madre. La forma de ser de mi padre causaba envidia en muchas personas e inclusive entre sus propios amigos, o bueno, dizque amigos, quienes se burlaban de él y le decían que su vida era aburrida, puesto que mi padre no tomaba, no fumaba y tampoco era mujeriego. Especialmente, uno de ellos le traía un odio enorme acompañado de envidia. Siempre maldecía a mi papá y a su vez decía que alguna vez ese santo tendría su escarmiento. En una ocasión, la esposa de este hombre que tanto odiaba a mi padre acudió a nuestra casa. Era por allí de las 11 de la noche y le pidió a mi padre ayuda debido a que se había quedado misteriosamente sin energía eléctrica y su esposo se había ido de viaje. Mi padre, quien ya se encontraba dormido, se levantó y muy gustosamente aceptó ir hacia la casa. Mi madre, quien tenía una mala espina, le dijo a mi padre que no vaya, pero éste le dijo que no se preocupara, que iba a ser rápido y que a él no le gustaría quedarse sin electricidad en esos días donde el calor y los mosquitos estaban a la orden del día. Y fue entonces, así como mi padre acudió a esa casa de la señora. Al llegar a la casa, se percató que solo se trataba de un fusible que se encontraba quemado, por lo que le hizo un remedio y pudo arreglar el problema de la electricidad. La señora le agradeció mucho a mi padre y le dijo que no tenía dinero para pagarle, pero él le dijo que no se preocupara. Al ser la esposa de su amigo, de todos modos no tenía pensado cobrarle nada. Entonces, fue así que a la medianoche él salió de aquella casa rumbo a la nuestra, con las calles solitarias y con una neblina que apenas estaba comenzando a opacar el ambiente del lugar. Mi padre, para llegar a nuestra casa, tenía que pasar por un gran parque que se encontraba casi en el abandono, y fue allí donde al estar caminando se encontró con una mujer llorando, cubriéndose la cara con ambas manos, a un lado del camino justamente a orillas de un terreno desocupado. Mi padre rápidamente fue hacia ella y comenta que al momento de acercarse sintió un descenso rápido de la temperatura, pero aún así le tocó el hombro y le dijo: «Buenas noches, señorita. ¿Se encuentra usted bien? ¿La puedo ayudar en algo?». Al momento de realizar eso, él cuenta que la mujer dejó de llorar y se quedó callada por unos segundos, para después volver a romper el silencio del desolado sitio por medio de una risa demoníaca. Mi padre, al escuchar esa sonrisa sobrenatural, se hizo hacia atrás bastante asustado. La mujer, con el mismo tono demoníaco con el que estaba sonriendo, le dijo: «Vete de acá, buen hombre, que no he venido por ti». Mi padre, sin pensarlo dos veces, corrió y corrió sin mirar atrás, al mismo tiempo que rezaba y tomaba con fuerza el crucifijo de su cuello. Dice no estar seguro, pero que le pareció escuchar unos gritos desgarradores cuando él ya se encontraba algo lejano del sitio. Pero a pesar de que los gritos se le hicieron conocidos, él no se detuvo para nada, hasta llegar a mi casa y contarle a mi madre lo que le había pasado. Ella le preparó un té porque tenía miedo a que a él le dé un infarto de lo asustado que estaba. Y antes de dormir se pusieron a orar mucho.
hasta que llegó el momento que lograron conciliar el sueño. Al día siguiente, mi padre se despertó con la desagradable noticia de que aquel amigo, aquel que le tenía tanta envidia, había muerto. La esposa de éste había ido llorando y gritando desconsoladamente a mi casa, diciendo que su esposo ha muerto. Sin embargo, la señora le pedía perdón a mi padre a nombre de ella y del ahora fallecido. Mi padre trató de tranquilizarla, puesto que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y fue entonces cuando la señora nos contó entre llanto que su esposo le tenía tanta envidia a mi padre que se habían puesto de acuerdo para asaltarlo y, de ser posible, hacerle daño. Es por eso que dañaron el fusible de su casa de forma intencional, a sabiendas que mi padre no se negaría en ir a revisarlo. El ahora difunto esperaba a mi padre en aquel parque oscuro y abandonado en medio de la nada, sabiendo que era el camino de regreso y que sería el lugar ideal para realizar un crimen. Aunque la señora, después de tranquilizarse, mencionó que no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de su esposo, pero él se notaba muy dispuesto y había ido armado con una navaja. De igual forma, la señora nos contó que eran apenas como 40 minutos que mi padre había salido de su casa y su esposo no llegaba. Ella se preocupó, pero tenían fe en que el Señor lograría su objetivo, y fue así que ella se acostó a orar para que todo saliera bien. Pasados 5 minutos de que ella se había acostado, alguien tocó la puerta y rápidamente ella fue a abrir. Entonces vio a su marido parado frente a ella, extremadamente pálido, con las pupilas dilatadas y bastante frío, tan frío que le salía vapor frío de la piel. Ella rápidamente lo llevó hacia la cama y lo envolvió con todas sus cobijas, además de que le puso paños de agua caliente en la frente. Pero la temperatura del señor no aumentaba, tan así que el cuarto donde él se acostó quedó frío. Ella, sabiendo que no podía acudir a la policía por ayuda, le preguntó insistentemente qué le había ocurrido, pero el hombre simplemente no se movía y seguía con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, ahora en blanco. A palabras de la señora, en lo que fue el último suspiro de su marido, éste le alcanzó a decir que iba a atacar a mi padre por la espalda, pero cuando ya iba a realizar el acto, vio a mi padre correr. A él se le hizo extraño, pero salió detrás de él para alcanzarlo, y en el camino lo detuvo una mujer con cara de caballo y patas de cabra. Después de eso, se la pasó diciendo entre llanto: «Era el diablo que vino por mí, era el diablo que vino por mí». Repitió esto y una y otra vez, hasta que poco a poco se quedó sin fuerzas y repetía esa frase con una voz cada vez más baja hasta que murió. Mi padre, al escuchar el relato de la mujer, sintió un escalofrío por todo el cuerpo y sacó a la mujer y le dijo que no se volviera a acercar a mi casa, a él o a su familia. Entre molestas, con miedo e indignadas, mi madre y yo le dijimos a mi padre que la denunciara por lo que había hecho, pero él dijo que no era necesario, que ese pobre hombre y esa mujer ya habían tenido su merecido.
Hoy en día, en mi casa no se toca el tema. Mi padre falleció y fue despedido con honores en el poblado. Por mi parte, yo nunca he dejado de preguntarme qué había sido esa cosa que se le apareció ese día. ¿Qué tal, comunidad? La historia que estoy a punto de contarles está basada en la experiencia de una tía que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, y la contaré tal cual ella me la contó a mí. A su vez, esta historia la mantengo como un hecho verídico, pero va en voluntad de cada uno, el querer creer o no. Esta historia sucedió cuando yo tenía alrededor de 20 años y vivíamos en un pequeño pueblo al norte de Jalisco, muy pegado a Aguascalientes. En este pueblo existe una calle a la cual le llaman la calle de las brujas, pues se decía que allí vivían las brujas más poderosas de la región. Yo precisamente llegué a vivir en la nombrada calle, pero siempre me extrañaba la mala fama del lugar, porque hasta en ese entonces no había visto nada fuera de lo normal, y hubiera preferido que así sea por siempre, pero desafortunadamente no lo fue. En una noche, cuando ya me preparaba para dormir, siendo alrededor de las 11, y teniendo mi cuarto con una ventana que daba hacia la calle, comencé a escuchar como si un toro bramara junto a mi ventana. Eso me pareció bastante raro, pues no creía que algún ganadero estuviera paseando a sus toros a mitad de la noche. Así que decidí asomarme por la ventana, y al no ver nada, y ganándome la curiosidad, intenté salir a la calle y ver qué o quién hacía esos ruidos. Cuando entreabrí la puerta, con el temor de que si fuera un animal y se me lanzara, observé algo increíble y extraño. En el suelo, como gateando, se encontraba un hombre, el cual no se había percatado que yo le miraba. Me quedé en shock, pues ese hombre era gris, no tenía pelo y de sus brazos caía piel, como si se tratara de lepra. En ese momento, lo interpreté como si fueran alas. En cuestión de segundos miraba con horror a este ser, y fue allá cuando me percaté que hacía esos sonidos. De allí miré unos segundos más, y fue entonces que con horror vi cómo al caminar este ser lograba clavar lo que parecían ser sus uñas en el asfalto. Luego de un momento a otro se levantó y pude observar bien su cabeza. Sinceramente, ver a aquel ser me dejó marcada para siempre, ya que aquella cosa no se asemejaba con alguna criatura de este mundo, razón por la cual solo lo podría describir como la terrible cruza entre un lobo y un humano. En ese momento cerré la puerta y dormí en mi baño, que era la parte más alejada de la calle, pero aún escuchaba sus bramidos. A la mañana siguiente, y queriendo tener evidencias de lo visto la noche anterior, intenté buscar las marcas que este ser dejaba en el suelo, y en el momento en que me agachaba para buscarlas, salió una vecina, la cual era muy mayor, y me preguntó: «¿Qué pasó, Clarita? ¿Se te cayó dinero?». Y antes de que pudiera contestar me comentó: «Oh, ¿a poco tú también lo viste?». «Vi que, doña Refugia», respondí sorprendida, y ella contestó: «Al hombre que se arrastra por aquí. Este es su recorrido. ¿Quién sabe a quién estará buscando?». Y así termina su historia. Dentro de lo que la gente cuenta, este ser es muy famoso en esta región, y espero que sea lo que esté buscando, ya lo haya encontrado y no vuelva a aparecerse nunca más.
Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.